Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este lunes de una conversación de posibilidades. En esta ocasión me tocó un poco de baja temperatura y nos estamos protegiendo de la garganta para poder tener una plática constructiva, con posibilidades, con mi querida amiga, coach, Claudia Quiñones. Ay, mi Jerry, feliz y agradecida, encantada de estar aquí contigo y de compartir este espacio que se me hace que va a estar riquísimo. Va a estar muy bueno. Te agradezco infinitamente participar en este espacio, que es una conversación de posibilidades, una propuesta que lo ponemos en las redes sociales, ocupamos todas las plataformas para poner esta propuesta, y a quien le haga clic, pues bienvenido. No, hombre, pues gracias a ti por permitirme compartir. El hermoso mundo del coaching. El maravilloso mundo del coaching. Exacto, herramientas poderosas. Fíjate que tengo la fortuna estoy dando pláticas y sesiones de coaching a un lugar que es de asistencia para adultos mayores, y otro que es una guardería para niños pequeños. Y yo creo que hoy, en el presente, no existe herramientas más poderosas que el coaching para sanar y para crecer y para hacer ese cambio de percepción y estar los tiempos prolongados de felicidad y de paz sean más largos. Oye, es que yo te escucho y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo, pero una de las cosas que a mí me encanta es cómo lo hemos experimentado, ¿no? Como que no puedes salir y decirle a alguien hasta que tú lo vives y lo pruebas y lo saboreas y lo encuerpas y ves cómo hay un cambio, bueno, en mi caso un cambio como de vida total. Y entonces ahí a mí lo que me ha pasado, que supongo que le sucede a mis colegas es que dices, por favor, yo tengo que salir a compartir esto con los demás, ¿no? Porque si a mí me ha ido tan bien, pues me encantaría acompañar a más personas y agarrarlas y traérmelas a este lugarcito que está tan padre. Exacto, y fíjate que dijiste algo bien importante. Por ejemplo, como tú y yo lo sabemos y lo comparto, nosotros no llegamos a decirle a una persona, necesitas coaching. Como fue, bueno, estoy hablando por mí, como fue en mi caso en particular, uno busca, o más bien el coaching llega a uno. El coaching te encuentra, es lo que te iba a decir. Mira, creo que una de las cosas que sucede pues andar, es que la gente tiene esta idea, o por lo menos a mí me ha tocado en varios casos, que dice, es que un coach te dice qué hacer, ¿no? O te va a ayudar a resolver. La realidad es que, pues un coach lo único que hace es acompañarte y como ayudarte a ver lo que no estás viendo, como sacar todo lo buenísimo que hay en ti, que lo tienes bloqueado, oculto, guardado, escondido, encerrado, como quieras, ¿no? Pero jamás en la vida decimos qué hacer, simplemente acompañamos y yo me atrevería a decir que tal vez enseñamos, ¿no? Una nueva forma de ver las cosas, la vida, de apreciar, de... Al final todos son interpretaciones, ¿no? Sí, exacto, nada significa nada, pero también tocaste un punto importante. Yo creo que es eso, la gente que te pregunta qué es el coaching, de qué sirve, o nos ve a nosotros, o en su vida se empieza. Por ejemplo, el otro día fui a una entrevista en un programa de un canal local y me preguntaban, que no es la primera vez que me preguntan lo mismo, que ahora hay muchos coaches, que están muy de moda, y obviamente no es moda, estamos en una era de conciencia. Así es. Y tenemos más plataformas, y me gusta poner el mismo ejemplo, es como cuando empezó a ver en todos lados que el agua era saludable para el cuerpo. Sí, ajá. Sí, claro. Y anunciaban, tomar agua, y se fue haciendo una transformación, y nos dimos cuenta de las personas que tomamos agua, por lo menos yo, que no tomo refresco, que tomo pura agua, lo beneficioso que es para el cuerpo, y al cuerpo le encantan las grandes cantidades de agua. Es que fíjate, tú hablas de conciencia
Y es tal cual, ¿no? Se une todo esto que decíamos de que el coaching llega a ti en el momento perfecto, porque pues todo es perfecto en esta vida, pero es como esta cosa que te voy a hablar de mi caso, ¿no? O sea, llega un punto, creo que además de conciencia es de despertar, eso es lo que te iba a decir, pero no de estos despertares espirituales así de que te vas a la India, ¿no? O meditas todos los días 50 horas o velas. No, 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 es como, yo lo llamaría yo como lo he vivido, insisto, hablo desde mi experiencia, es como esta introspección, este viaje profundamente personal. Autoconocimiento. Tal cual, en el que de pronto te ves, pues no sabes ni cómo llegaste ahí, ni por qué, ni cómo sucedió, pero era tu momento. Y estás ahí y la verdad es que yo digo, una vez que estás ahí, ya para adelante, ¿no? Ya no puedes voltear para atrás. Exacto, es el camino de regreso a casa. Y ya no hay retorno. Ya cuando uno está en este camino, y no nada más estoy hablando nosotros como coaches que damos sesiones de coaching y damos pláticas y damos talleres, sino a toda persona que se acerca con un coach, con algún coach, pidiendo una sesión, y es lo que comentas tú. Hay una diferencia enorme, por ejemplo, el coaching que practicamos, que es el coaching ontológico, y que estudiamos en el mismo instituto, MMK, tú y yo. Bueno, tú estás graduada, yo estoy a punto de graduarme. Ya me falta nada. Ya estás graduado. Gracias. Ya falta el papel nada más. Y nosotros como coaches en las sesiones, lo que tú mencionabas, no decimos a nuestros coaches qué hacer. No ponemos metas, no los guiamos, no metemos nuestra interpretación, nuestra visión del mundo. Simple y sencillamente somos facilitadores. Damos herramientas por medio de una metodología y el coach o el cliente indaga en sus pensamientos, busca esas creencias que no vemos, que en mi caso a mí me sucedió, el cual es el tema que vamos a platicar hoy de las creencias. Encuentras esas creencias y se deshacen de verdad por medio de la divinidad. O sea, es un trabajo interior y te la pasas feliz, riéndote de las tonterías que uno creía y pensaba de cómo eran las cosas. Claro, pero yo creo que ese es justo como el punto de quiebre o como el breakthrough, o no sé cómo decirle, ¿no? Como esta cosa que yo llamo despertar, pero como esta cosa que te cambia, ¿no? Como esta Y en el camino. Y tú decías, tú estás feliz y todo, sí, pero honestamente, por lo menos en mi caso, te decía yo que como es un viaje profundamente personal, pues sí requiere, yo digo que valentía, ¿no? Porque tienes que estar dispuesto y tener muchas ganas. A mucha gente le viene este breakthrough cuando está en crisis, cuando pasa algo muy fuerte, tal vez una pérdida, una enfermedad, una cosa de no poder seguir adelante. En mi caso, afortunadamente, no fue en algo tan grave, pero sí llegó un punto en donde yo decía, a ver, esto que estoy viviendo como que le falta algo, como que no me gusta, como que no está padre. Pues yo digo que hay algo mejor que esto, o sea, tiene que haber algo que no sea drama, sufrimiento, queja, enfermedad, ver todo. Y yo decía, tiene que haberlo, ¿no? Y entonces viene esta valentía en donde dices, pues si voy por él, voy por él. Y hacer esa introspección de la que hablabas, pues muchas veces no es dulce. El resultado es hermoso, eso sí puedo adelantar, pero el viaje muchas veces requiere trabajo profundo, que las recompensas, insisto, por supuesto que vale la pena hacer este viaje, porque además no solamente mejora tu vida, sino que se expande impresionantemente, ¿no? En todas las áreas. Exacto. Y yo te diría, entender que no vemos al mundo como es, sino que hacemos interpretaciones internas, no solamente de nosotros mismos, sino de los demás y del mundo en general. Y el problema, bueno, no es problema, la cosa aquí es que salimos creyéndole más a esas interpretaciones o dándole más peso que lo que es la realidad. Entonces realmente vivimos en una irrealidad, que es pues cómo cada quien ve la vida. Y así es como yo empiezo, y por eso me gustó hablar de este tema de las creencias, porque
las vamos a ver ahorita si nos da tiempo con calma. El tema es enorme, yo creo que nos da como para 2 o 3 charlas de esto, ¿no? Pero sí, claro. Yo como vivía, así de manera resumida, es que, pues yo sí decía, el mundo es hostil, ¿no? La vida es cruel, nos falta. Y yo así vivía, o sea, yo decía, híjole, ¿por qué andamos cayendo en esta vida tan fea, oye? Tú, yo y todo el mundo creemos eso, estamos programados, Sí. como lo mencionaste, que hay que sacrificarnos, que hay que esforzarnos, que hay que luchar, que la gente te pisotea, que el mundo es malo, que hay que ser astutos, que hay que acumular, que hay que tener cosas porque si no eres exitoso y no vas a ser feliz, hay que consumir, comprar, hacer, ir. Pero además, cuidar, retener, no compartir, porque lo vas a perder, porque esto dura poco, porque si estoy feliz es algo rarísimo, porque va a durar muy poco. Entonces, como que estás contraído todo el tiempo, estás como guardado, como viendo. Esta era una de mis creencias que cuando yo la trabajé y la descubrí, bueno, mi vida cambió. Mi vida cambió por completo. A ver, pues vamos a introducirnos bien en el tema. El día de hoy, este lunes de una conversación de posibilidades, que este video lo subimos a las 11 de la mañana todos los lunes en mi página de Facebook, Jerry Trigos. Y ahorita Claudia al final que nos diga sus redes sociales y dónde la pueden contactar para que primero escuchen a una experta total en las creencias. Y pues nos introducimos en el tema. ¿Qué es una creencia, mi querida Claudia? Pues mira, definiciones de creencias hay muchísimas, ¿no? La verdad es que hay muchísimos autores y hay muchas personas que han hablado de las creencias y que trabajan las creencias. Y te puedo hablar de corrientes desde filosóficas, muy, muy filosóficas, como desde Heidegger, digamos, hasta como lo más alcanzable, o no sé si usar el término, disculpen el término, tal vez no es lo correcto, pero lo comercial como Tony Robbins, ¿no? Pasando por Greg Braden, Mario Alonso, hay miles de autores. Yo lo que te diría que he visto, o por lo menos lo que estudiamos, y me hace mucho sentido con lo que dicen, es que las creencias son estos pensamientos o afirmaciones que damos por ciertas. Y desde ahí empiezo, ¿no? O sea, el dar por cierto, ya vamos chueco. Pero además, no solamente las damos por ciertas, sino que las repetimos y las repetimos y las repetimos. Y lo que me parece más importante aquí es que no las cuestionamos. Entonces, tengo este pensamiento que quisiera de una vez hacer la aclaración aquí. Una idea no es lo mismo que un pensamiento. Una idea es algo tangible, una idea es algo consciente que yo hago. Una creencia es algo inconsciente, es algo que generalmente es inconsciente. Y por ahí está este filósofo también, Ortega Gasset, que dice, las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos, ¿no? Ese es como algo que hace una gran diferencia. A través de las creencias, nosotros interpretamos y vivimos la vida. Una de las partes que me encanta este tema es hablar del poder que tienen las creencias, porque definitivamente las creencias condicionan y determinan nuestro ser, nuestro actuar, nuestro vivir. Las creencias te pueden abrir todas las posibilidades o te pueden contraer y cerrar todas. Depende de cómo las tengas tú fabricadas. Te digo, el primer punto es entender, una de las premisas del coaching es ninguna creencia es cierta. Exacto. Porque nada es cierto. Todo depende de cómo nosotros lo estamos interpretando, ¿no? Entonces, al ser inconscientes, pues no las vemos. Entonces, exacto. Oye, dime. ¿Y cuándo nacen estas creencias? Ese tema es también apasionante. Las creencias, número uno, son externas. No nacemos con ellas, no vienen con nosotros, son externas. Yo te diría que las adquirimos de dos formas. Tal vez la más significativa es cuando somos niños, ¿no? Cuando nacemos. Hay quienes dicen que es de los 0 a los 10, hay quienes dicen que es de los 0 a los 7. No importa, el tema es que son en la niñez, ¿no? Y estas creencias, entre más pequeño eres, son más sólidas y profundas. Son como más difíciles de manejar porque quedan como impregnadas en nosotros, ¿no? Y ya está ahí una programación. Así es.
Y como eres tan pequeño y no tienes los recursos, pues es muy difícil que las logres cambiar, ¿no? La segunda parte es de adultos. De adultos seguimos adquiriendo creencias. Y en esta parte de la adultez, digamos que las aprendemos más o por experiencias de vida, o sea, por algo que tú vives y dices, no, es que, o sea, yo lo viví y de ahí lo aprendí, ya, pero ya lo viví, ¿no? La otra es cuando te lo dice alguien, que es una autoridad generalmente, y la otra es, adquirimos muchísimas creencias con lo que es correcto moralmente, ¿no? Con lo que dice la sociedad. Socialmente. Mencionaste autoridad, ¿se refiere a una persona en nuestra vida que tiene autoridad sobre nosotros, como Claro. una mamá, un papá, un abuelo, un hermano? Un esposo, sí, digo, imagínate que llevas casado 10 años y tu esposo te dice que eres horrible. Pues eso es una autoridad después de tanto tiempo, una persona significativa en tu vida que te puede hacer también adquirir estas creencias, ¿no? Claro, sí. Lo bueno, la buena noticia es que entre más grandes, digamos de más adultos, las creencias son menos fuertes, son más fáciles de trabajar, digamos, de mover, ¿no? De cambiar. Pero lo que sí no podemos perder de vista es que esto que te decía, no son reales, todas son distorsiones, ¿no? Son filtros de nuestra percepción y en base a esto es como salimos a la vida. O sea, esto es como yo diría, el punto más importante es las creencias determinan nuestra forma de vida. Entonces. Ok, si tenemos una creencia, operamos así en la vida. O sea, vamos trabajando en la vida dependiendo de esa creencia. A ver, pon un ejemplo de una creencia en la que... Pues mira, te podría poner dos ejemplos. Uno es de estos, imagínate que nacen dos niños que son gemelos, ¿no? Y dependiendo de cómo los trataron en la misma casa, los mismos papás, a lo mejor la mamá a uno le decía, ay, es que tú eres hermoso, más que lo que le decía al otro, ¿no? Entonces el otro interpreta o forma esta creencia en donde el hermano es más guapo que él. De grandes deciden, no sé, están en la misma escuela y les gusta la misma niña. Y entonces sale el gemelo A y dice, con la creencia y dice, yo voy a salir con ella. ¿Por qué? Pues porque yo voy a salir con ella. O sea, yo decido y estoy seguro que voy a salir con ella. Y el gemelo B sale con esta creencia que dice, es que no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente guapo, simplemente no soy suficiente para ella. Y entonces, pues, ¿qué crees que pase? ¿Quién crees que va a salir con ella? Pues el otro, el A. Exacto. Claro. Yo digo, Jerry, que mucho tienen que ver las creencias con actitud, ¿no? Eso es lo que yo he ido como viendo en mi experiencia, porque imagínate tú este otro ejemplo en donde a una persona, a un adulto, digamos de 50, 60 años, lo corren del trabajo, igual son dos adultos, ¿no? Los corren a los dos. Y uno dice, hasta aquí llegué, se acabó mi vida, ahora sí ya no voy a dar nada, se cerró mi vida porque ya no puedo hacer nada. Y el otro lo ve y dice, wow, esto es una súper oportunidad para ahora sí hacer lo que me gusta, para ahora sí cambiar de rumbo, para ahora sí crearme, reconstruirme, y las situaciones son las mismas. Lo que te hace actuar son las creencias que traes, pues de mucho, de toda la vida, digamos, ¿no? Claro. Sí, yo te digo, el ejemplo más vivido es el mío, ¿no? Como yo vivía en un mundo hostil, peligroso, poco amable, pues las cosas como que así me salían, como que pues me pasaban cosas raras, ¿no? Andar a la defensiva. Ajá. Y que cuando tuve esta oportunidad de decir, pues es que esto no es cierto, esto no es real, esto no, ¿qué pasa? ¿No? Yo empecé como con un experimento de, a ver, pues esto que estoy aprendiendo lo tengo que llevar a acción, ¿no? ¿Qué pasa si yo pienso lo contrario a esto? Y me adelanto un poco, pero formas de cambiar las creencias hay muchos métodos, ¿no? Nosotros tenemos uno que a mí me fascina, que es el de Morty Lefkoe, no les vamos a platicar de esto, pero pues ahí está, que fue el que yo, digamos, que usé. Y cuando yo empecé a hacer este cambio de creencias de decir, a ver, no puedo hacer dos cosas a la vez, no, sí, ¿y qué tal que sí puedo? Sí puedo, vamos a hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y empiezo. Ok. ¿Tu creencia era que no podías hacer dos cosas a la vez? Mis creencias, Jerry, eran 159,000. Sí. Todavía la sigo trabajando y me falta un rato, sí. ¿no? No, yo también, claro. Sí. Son infinitas, pero yo te decía, como la más significativa y general en mi vida fue esta de ver, de percibir al mundo
de manera hostil cuando no me daba cuenta que el mundo real es muchísimo más benevolente de como yo lo veía, de como lo vemos la mayoría de las personas. Sí, ¿No? sí, claro. Y es que no vivimos a nivel de las capacidades, sino que vivimos al nivel de las creencias, ¿no? Y como lo vives ahí, pues a menudo estás, como tú decías, luchando y luchando y luchando peleándote con la realidad, vaya. No vivimos a través de las capacidades, sino de las creencias. ¡Wow! Sí, sí, de nuestras capacidades, sino a través de las creencias, de cómo nos vemos a nosotros mismos, Jerry. Sí, sí, capaces somos de hacer todo y tenemos la habilidad de desarrollar una capacidad en un tema en especial del 0 a 100 en un salto cuántico. Podemos aprender a hacer cualquier cosa inmediatamente. Tenemos esa capacidad, es impresionante. Pero ahí es donde entran las creencias, que son las que nos limitan. Hablaste hace ratito del ejemplo de los gemelos de no ser suficiente. Hay 3 creencias madres que nosotros trabajamos, bueno, que existen, que es no soy suficiente o no soy merecedor, que la mayoría de las personas la tenemos. No soy importante y equivocarse y cometer errores es malo. Así es. Como lo que platicaste del ejemplo de los gemelos, y lo he platicado muchísimas veces, y lo repito, cuando somos niños pequeños de 0 a los 7 o 0 a los 10 años, que es donde vamos adquiriendo estas creencias como una programación, y así vamos operando en la vida, le damos una interpretación a algún evento, nace la creencia, y de ahí empezamos a tener pensamientos basados en esa creencia, y así vamos por la vida dándole, y llegamos a un punto, a una conclusión con nuestra mente racional de que el mundo es hostil, que hay que luchar, que hay que, etcétera. Pero lo que acabas de decir es encantador, que tenemos la capacidad de desarrollar cualquier habilidad inmediatamente del 0 al 100. Y que la realidad, terminaste diciendo que la realidad es mucho más dulce de lo que es, de lo que pensamos de ella. Totalmente, pero tienes que creértelo. Hay una definición que hace Jodorowsky que a mí me encanta y dice, las creencias son contratos sentimentales que hemos firmado con nuestra familia de pequeños. ¡Wow! ¿No? Wow. Me encanta. Porque pues sí, tú firmaste, ya estuvo y ni cuenta te diste, pero ahí están. Oye, viene en el libro de Take Me to Be Truth, que es un libro que leemos en el proceso de certificación como coach, y también mi querida compañera Luz Cristina, que es una maestra del instituto, lo platicó en la certificación que acaba de ver aquí en Monterrey. Y me da mucha risa porque cómo es verdad, que una pareja de jóvenes recién casados, la esposa cocinaba un pescado a la no sé qué, ¿no? Entonces, el pescado así completo y le cortaba la cola. Y el marido le preguntó una vez, oye, ¿por qué le cortas la cola al pescado? Y ella le dice, no sé, así lo hacía mi mamá. Ah, ok. Entonces la mamá iba a ir ese día a cenar con ellos o algo y le pregunta el joven a su suegra, oiga suegra, este tipo de pescado cuando lo hacen, ¿por qué le cortan la cola? Y la mamá dice, no sé, así lo hacía mi abuela. Así lo hacía mi mamá, o sea, la abuela de la esposa. Y para atrás, y para atrás. Y para atrás, exacto. Y la razón por la cual le cortaban la cola al pescado era porque la bisabuela tenía un sartén muy chico. Claro. Y no cabía el pescado completo, entonces le cortaba la cola para poderlo hacer bien. Fíjate, ese es un ejemplo perfecto como para representar esta falta de cuestionamiento en las creencias, ¿no? Que cuando tú te detienes y dices, voy a trabajarla, uno de los primeros pasos, bueno, el primero es reconocerla, el segundo es cuestionarla. Y ese cuestionarla hace más... Jamás hacemos o nos preguntamos lo mismo. Yo no me acuerdo realmente si me preguntaba lo mismo o jamás me cuestionaba nada. Es que, ¿sabes qué? Ya no me acuerdo, a ver si ahorita me acuerdo en qué libro, pero una de las cosas que dicen es, lo primero que tienes que cuestionar es, ¿y si está equivocada la creencia? ¿Y por qué le estoy cortando la cola? Mi sartén sí es grande, ¿no? Entonces, cuando lo descubres y ves que la creencia no es válida en ti, ya no aplica, ya no te funciona, simplemente cambias. Pero si ni siquiera la reconoces y si no la cuestionas,
ahí vamos, en automático, ¿no? Y hay creencias súper limitantes. Eso es lo que te iba a decir. Mira, las creencias se dividen en dos tipos. Hay creencias que son, digo, debe de haber más clasificaciones, pero como la que conocemos es creencias que son potenciadoras y creencias que son limitantes. Las creencias que son potenciadoras son estas creencias, obviamente, que nos funcionan, que nos permiten avanzar, que nos permiten hacer, que nos permiten decir puedo hacer las cosas. Y una parte que a mí me gusta es que te permite tomar riesgos, ¿no? Te permite decir, ¿y sí? Ok, entonces hay creencias funcionales. Pues sí, claro, por supuesto. De hecho, yo diría, debería de haber solamente unas creencias y son las que te funcionan, ¿no? Okay, pero no quieren decir que sean verdad. Ninguna creencia es cierta. Y esa pregunta, fíjate que me encanta porque yo me la hice muchas veces. A ver, espérame. O sea, entonces quiere decir que las buenas o las que me funcionan tampoco son ciertas. Ninguna creencia es cierta. Aquí lo que tienes que hacer es como revisar cuáles te funcionan y cuáles no. Y las que te funcionan, pues las dejas. Mientras no te hagan nada, ¿cómo sabes si una creencia te funciona? Pues simplemente ve los resultados en tu vida. Una creencia debe de estar alineada a tu ser y a lo que nosotros en coaching llamamos contexto de maestría, que es como tu centro, como esa fuerza que tira de ti, ¿no? Que te hace vivir, digamos, que estás como alineada. Claro, un lugar donde nos anclamos y de ahí operamos en la vida. Por ejemplo, el mío es amor y paz. Yo estando en amor. Mira qué chulada, hombre. Sí, entonces fíjate, si tú ves que una creencia, yo te puedo decir, yo tengo esa creencia y la he tenido toda la vida. Para mí todo se puede. Esa es una creencia que desde chiquita me dijeron, pero que hoy me funciona y ya la cuestioné y digo, para mí todo se puede. ¿Por qué? Porque avanzo, porque crezco, porque se alinea con mi luz, porque simplemente me funciona, ¿no? Ojo, y creo que esto es importante. Las creencias que son potenciadoras, ahí es donde caen, son igualmente potentes que las limitantes, ¿no? Entonces, imagínate la fuerza que tiene una creencia, que si a ti te dan un placebo, si a ti te dan un chochito y te dicen te va a curar tu mal, te curas. Es lo que hablábamos como tú y yo empezamos ahora que nos saludábamos, ¿no? Si a mí de chiquita me dijeron es que si andas descalza te vas a enfermar porque se te enfrían los pies, te juro que si estoy descalza me enfermo. Así yo. Exacto. Es lo que estábamos platicando. Lo que dice Claudia es que antes de iniciar la grabación le estaba diciendo, me preguntó que si hacía frío acá en Monterrey. Yo estoy en Monterrey, ella está en Cuernavaca. Y le dije que sí, que hacía frío y que yo no tenía una muy buena relación con el frío, que es una creencia. Tanto lo creo que no tengo una buena relación con el frío, que ayer inició el frío en Monterrey y me dio fiebre y me enfermé. Así es. Yo te dejaría de tarea que te digo, en otra charla vemos los pasos, pero yo te dejaría de tarea que al menos la cuestiones y que la pongas a prueba con lo inverso. Que digas, puedo estar afuera y puede hacer mucho frío y yo no me enfermo. Yo lo hice con lo de estar descalza. Y yo ahora, porque a mí estar descalza me encanta. Entonces, pues a mí te puedo decir que me ha funcionado, pero no hay más que lo prueben. Como dice Ale, no me crean nada. Vívanlo, háganlo, ¿no? Sí, exacto. También lo digo yo y a mí no me crean absolutamente nada de lo que les digo. Yo, ahí está la propuesta de lo que a mí me ha servido en mi vida para estar de verdad alineado con lo que pienso, digo y hago, que es un proceso y tenemos creencias ahí enterradas y cuando salen, lo maravilloso del coaching es que nos ayuda a identificarlas. Ahí hay algo que no me está funcionando y por medio de las herramientas las vamos deshaciendo. ¿Qué podemos hacer con las creencias, Clau? Déjame terminar porque les hablé de las creencias potenciadoras. Las limitantes son lo contrario. Son estas que son como obstáculos que nos impiden avanzar, no nos funcionan. ¿Cómo te das cuenta? Pues porque te limitan y te bloqueas, ¿no? Una forma muy fácil de ver que algo no está funcionando en tu vida es checa tus excusas, ¿no? Dicen por ahí que la excusa es la máscara de una creencia limitante. Entonces, cuando tú pones una excusa es muy probable que por ahí tengas una creencia que te está limitando.
¿Cómo lo ves también? Pues cuando haces algo y sientes que no va contigo, esto de que hablábamos no se alinea con tu contexto de maestría. Digamos que también hay muchas creencias. Tú hablabas de las madres, que creo que esas sí todos las conocemos, no soy suficiente, no soy importante, cometer errores es malo, ¿no? Pero además hay otra clasificación que a mí me gusta mucho, que son creencias que tienen que ver con tu capacidad, otras tienen que ver con tu posibilidad y otras tienen que ver con tu merecimiento. Y las que más me gustan, en una cuarta, son las que tienen que ver con tu ser, ¿no? Son como estas universales, que te pondría de ejemplo, las más comunes, digamos, son esta de vivimos separados o estamos separados. Todos pensamos que estamos separados y que somos uno. Esa es una creencia de ser, ¿no? Es una creencia ontológica, en donde, pues digo, el curso de milagros lo habla y Sí, maravilloso. claro ni el agua, ¿no? La otra es esta que yo te decía, el mundo es hostil. No, todas Sí. las que tienen que ver con capacidad son aquellas. Einstein lo dijo, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Wow. Lo que veo es lo que creo, ¿no? Y lo que creo es lo que yo creo de crear. Parece trabalenguas. Sí, sí, sí. Lo Sí, que veo es lo que creo y lo que ajá. creo es lo que creo de crear. Sí, claro. Entonces, bueno, están estas que les decía y obviamente cada una tiene como su forma de identificar, ¿no? Un ejercicio que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es, digamos, vamos a explorar las creencias de merecimiento, ¿no? Entonces, pones 3 ejemplos de frases que tú te digas en donde hablen de merecer, ¿no? Y todavía esto, o sea, es que te digo, el tema es larguísimo, todavía estas se dividen como en 3 partes, que son la personal, la social y la profesional. Entonces, puedes poner un ejemplo de cada una, ¿no? No merezco ser feliz, por ejemplo, ¿no? Esto sería en lo personal. En lo social es, no merezco que los demás me quieran o me acepten. En lo profesional es, no merezco ser el jefe. Cosas así, ¿me explico? Sí, pero sí, por ejemplo, en mi experiencia, en lo que yo viví, cuando yo descubrí que tenía creencias limitantes y de carencia en un punto ciego que no estaba viendo, que eh, no es que andemos por la vida caminando, no soy merecedor, no soy suficiente, no, sino inconscientemente las tienes y vuelves a caer en la misma circunstancia, o sea, repites los mismos patrones y aunque, por ejemplo, el éxito en los hombres, que tener dinero en un hombre, el hombre que tiene dinero es exitoso, es una creencia, por ejemplo, que yo tenía o que tenemos la mayoría de los hombres. Así es. Sales al mundo a sacrificarte, a luchar, hasta lo decimos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí correteando la chuleta. Aquí dándole durísimo. Sí, trabajando, no hay, no hay de otra. No hay de otra más que chambearle, ¿no? Exacto. Sí. Y todo lo que nos decimos en eso nos convertimos, no lo creemos. Y entonces salimos a corretear. A evidenciarlo, Jerry. Ese es el efecto Pigmalión que le llaman uno, o la profecía autocumplida en psicología, digamos, ¿no? Y es que tú dices, todos los hombres se engañan. Esa es la creencia. Entonces tú sales a buscar quién te va a engañar para poder demostrar que tú estabas en lo cierto, porque como ya lo hemos hablado 1000 veces, queremos tener la razón, ¿no? Exacto. Siempre queremos tener. Y algo que mencionabas ahorita también, que no quiero dejar pasar, es las creencias se dan en todas las áreas de nuestra vida. O sea, ahorita decías, fíjate, tenemos creencias en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en la forma en cómo nos relacionamos con el trabajo, con los demás, con la familia, con el dinero, o sea, están en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tú me decías qué creencias tienes, imagínate qué ejercicio tan rico que ha de ser de mucho tiempo, sería cuestionarte todas tus creencias en todas las áreas de tu vida. Sí, y la buena noticia es que las creencias se deshacen. Esa es la última parte, porque sé que nos estamos quedando fuera de tiempo, que yo quisiera decirte. Afortunadamente, las creencias se trabajan y se desvanecen o se cambian. Yo te decía que hay muchas formas, hay muchos métodos, ¿no? Hay uno que es como el más conocido, digamos, que es de la PNL, la programación neurolingüística,
el autor es Dilts, Robert Dilts, creo que se llama, tiene un libro muy bueno. Y tiene como ciertos pasos, ¿no? Que trabajan muy bien con programación neurolingüística. La otra que a mí me gusta muchísimo es esta de Morty, que trabajamos nosotros en la certificación, que a mí me ha resultado increíble. Además de estas, hay otras diferentes, como pueden ser el tapping, el EMDR, el patrón de movimiento visual. Ajá. Está también una que es de testeo muscular. No sé si lo conozcas, que es que no, esa por no. medio de la energía que tienes en el cuerpo, tú vas como viendo qué creencia tienes, si estás duro o si baja. Es un tema, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, hay muchas formas. Habrá que ver cuál es la que funciona. Nosotros en el instituto creo que usamos la de Morty, que digo, a mí por lo menos es la que me ha dado resultado. En el instituto trabajamos con la de Morty y la de movimiento el patrón de movimiento visual. Lo que es muy bueno, muy esperanzador, digamos, es que hay estudios científicos que validan y demuestran y confirman, estudios grandes de autoridades en muchos países, en donde te dice ahora que está demostrado que el cerebro tiene plasticidad. Y entonces esta plasticidad lo que te permite es volver a hacer conexiones neuronales o sinapsis, que se traduce en que sí puedes cambiar una creencia, sí puedes hacer esto. Porque ¿qué pasaba? ¿No? Antes de yo conocer todo esto, yo decía, es que yo nací cuadrada y me voy a morir cuadrada. Lo declaramos. Exacto. Una creencia es una declaración o una afirmación que das por cierta. Por eso es tan poderosa. Sí. Porque no la cuestionas. Volvemos al principio, ¿no? Entonces, la buena noticia y con lo que yo cerraría esta conversación es, sí se pueden cambiar, sí hay que trabajarlas, sí se requiere, pues te decía yo, como este deseo y este compromiso y esta valentía de querer hacerlo y pues de querer estar mejor, ¿no? Que al final de cuentas el coaching eso es lo que busca, el bienestar de las personas, la expansión, el que estén en armonía, ¿no? El bienestar de las personas, la expansión, estar en armonía. Cuando estamos en bienestar y en paz, la felicidad emana. Eso es increíble. Cómo también tenemos creencias que cosas afuera de nosotros, o sea, externas, nos vienen y nos van a dar la felicidad, tanto como personas como cosas. Es que así nos educaron, Jerry. Eso la verdad es que también es un tema de otra plática que sería súper interesante porque pues sí, esas son las creencias sociales, digamos, ¿no? En donde tienes que salir a buscar el amor, la aceptación, todo afuera. Te lo tiene que dar alguien cuando es al revés. Todo empieza en uno mismo y todo va de dentro para afuera. Pero estamos educados al revés. Estamos desaprendiendo. Hay que aprender, reaprender. Aprender a desaprender. Exacto. Claudia Quiñones, por favor, un aplauso. Ay, no, mi Jerry. Sabes que somos espejos. Ha sido una delicia platicar contigo este tema. Y a mí me encanta también platicar contigo. Te agradezco muchísimo, Claudia. Déjanos tus redes sociales y dónde te pueden encontrar. Pues mira, estoy en todas las redes como Claudia Quinones, porque la ñ no sirve. Entonces, en Claudia Quinones ahí me encuentran en todos lados. Ok, estás en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Twitter, en YouTube. Ok. Ahí por todos lados. Ok, bueno, en la publicidad ahí pusimos tus redes sociales. Ahí pueden encontrar a mi querida Claudia Quiñones. Sus redes son Claudia Quinones. Así es, y si se meten a mi página, pueden descargar un ebook que tengo gratuito en donde vienen 10 pasos muy interesantes también, en donde me estoy acordando ahorita que hablamos de creencias también. Tal vez les pueda servir. Perfecto, pues busquen a mi querida Claudia Quiñones en sus redes sociales, Claudia Quinones, en su página, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, en todos lados. Claudia, te mando un beso y un abrazo enorme. Yo te agradezco que estés haciendo estas conversaciones porque realmente son una delicia y es un espacio de puro expansión, puro compartir, puro bienestar. Puro amor. Y puro amor. Porque eso somos, puro amor. Así es. Recuerden que cuando aprendemos algo valioso para nosotros, nos dura toda la eternidad. Te dejo con un abrazo muy apretado, mi Jerry. Muchísimas gracias. Ánimo. Gracias a ti.